La serie La arquitectura de la oración que propuso Jesús cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar. Parece ser que los discípulos descubrieron ese secreto de Jesús. ¿Dónde está el secreto del éxito de Jesús? Pues en la vida secreta de Jesús, es decir, la vida privada a solas delante del Padre. Este orden que dejó Jesús no está allí así por casualidad, no es que se le ocurrió una frase, después otra, sino que es una oración que va creciendo, que es una oración que cada parte le pone fundamento a la siguiente. Si nosotros aprendemos a orar de esta manera, digamos que los resultados a obtener orando van a ser mejores y mayores. Obviamente sin fe va a ser imposible lograrlo porque es la oración de fe la que trae resultados. Entonces hay 9 temas que él enuncia dentro del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de él. Santificado sea tu nombre, revela la magnitud de lo que Dios es, ¿verdad? Que Él es nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra bandera, nuestro pastor, nuestro proveedor, el que está siempre presente, nuestro defensor y todo lo que hemos enseñado en su momento. Venga tu reino nos da la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será ¿qué? Añadido. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debemos orar para que ese reino se establezca en cada nación y en cada país. Hoy tenemos sistemas de injusticia establecidos en lugar de sistemas de justicia establecidos. Y debemos orar que su reino venga. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Es decir, así como manda en los cielos, que mande aquí en la tierra y su voluntad sea hecha. Y después de esto, cuando tú ya has buscado su reino y su justicia, su voluntad, entonces te dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos al momento de pedir la provisión, trabajo, provisión, economía, nosotros ya hemos puesto en primer lugar a Dios y su reino. Esto de poner en primer lugar tiene mucho que ver. Mira, estábamos en el discipulado hablando y decíamos cómo podemos nosotros cuidar la oración, nuestro tiempo de oración. Y alguien me decía, yo mejor oro en la mañana porque en la noche me cuesta tanto, llego cansado, me da sueño, me duermo. Bueno, digo, pero no estamos cuidando orar de día y orar de noche, como dice Jesucristo. Entonces, digo yo, cuando regresamos a casa, lo último que vamos a hacer es orar ya justo cuando estamos yendo a la cama. O cuando nos levantamos en la mañana, hacemos de todo y luego la oración. Mira, no alcanza las fuerzas para lo que dejas de último. No alcanza, digamos, la actitud, la capacidad de atención a lo que dejamos de último. Pero lo curioso, es el tema que hoy me toca, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy me toca desarrollar por el Espíritu Santo, perdónanos nuestras deudas o perdona nuestras deudas. Primera cosa, pongan atención. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando de esto, me muestra que la mayoría de nosotros aprendimos a orar pidiendo perdón de entrada y después lo demás. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a orar? Señor, te quiero pedir perdón por esto, por aquí, por allá. Sin embargo, Jesús en la arquitectura de la oración que Él propone, el perdón no va de primero, va el reconocimiento a Dios que es tu Padre. Eso es lo que va primero. El reconocimiento de su nombre, ¿verdad? Dios eterno, es Padre eterno, Dios con nosotros, es Emmanuel, es Príncipe de paz, ¿verdad? Reconocerlo a Él. Luego viene su reino es prioridad sobre todas las cosas y su voluntad. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo me dice, ¿por qué la gente pide perdón antes de pedir el pan? ¿Y por qué Jesús dejó que primero pidamos el pan y después perdón? Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué has dejado en esta oración el que yo primero te pueda pedir mi pan, mi comida, mi alimento, mi sustento y después perdón? Y creo haber oído de parte de Dios
esto, porque yo soy primero padre y después soy juez. Nadie que por alguna razón vaya a castigar a su hijo o lo vaya a disciplinar, le va a quitar la comida. Entonces, si estás pasando por una prueba, e incluso si por alguna razón pecaste, por favor jamás creas que te va a dejar sin tener con qué comer, con qué comprar o proveer tus alimentos por algo que hiciste. Porque aquí primero uno le pide a Dios el pan porque es el papá y luego le pide perdón. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿Ves por qué hacer énfasis que primero es el reconocimiento a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos? Porque entonces tiene sentido lo que ahora estoy diciendo. Primero le pido el pan, luego le pido perdón. Qué maravilloso es el Señor para revelarse de esa manera a nuestro corazón. Pero mira, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que sigue después del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro le dicen a uno como que es importante esta parte de pedir y otorgar perdón. Ojo a lo que el Espíritu nos enseña. El Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando tú vas al original en el que fue escrito, es deudas económicas. O es algo que le debes a alguien, no solo son pecados u ofensas. Por eso es que él, digamos que aclara después que además de perdonar deudas, debemos nosotros perdonar ofensas. Es la mezcla de los dos. Te lo demuestro en Lucas capítulo 11, verso 4. Es el mismo Padre Nuestro. Yo no sé si Jesús lo enseñó 2 veces, ¿verdad? Para que Lucas lo haya escrito de una forma, este verso, y Mateo lo haya escrito de otra. Entonces mira, dice, y perdónanos nuestros pecados, aquí sí dice pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parece ser que al final, cuando nosotros pecamos contra alguien, adquirimos una deuda con ese alguien. Cuando pecamos con alguien, le debemos algo a ese alguien, ¿verdad? Eso parece. Pero lo importante es esto. Mira qué curioso es. ¿Cuántos de ustedes han orado porque les paguen sus deudas? Yo también lo he hecho. A veces digo, ay Señor, que me paguen. Y resulta que la oración que Jesús dejó es para que nosotros perdonemos las deudas. No sé si me estoy explicando. Claro que puedo pedir que me perdonen una deuda, pero Jesucristo dijo que perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, dame la fuerza para perdonar deudas. Hemos tenido que perdonar deudas, por supuesto que sí, ¿verdad? E incluso Israel tiene un periodo de tiempo en que condonan deudas económicas a las personas. Así que es importante entonces que así como queremos ser perdonados, también perdonemos. Y hablando un poco de deudas, ¿verdad? Quiero ir a Mateo capítulo 18, verso 23, que me acompañen porque esto se va a poner más que fenomenal. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Subraya rey, es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. En algún papel quiero que escribas 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaba. La deuda era tan grande que dijo, ¿saben qué? Véndanlo, a él, a su esposa y a sus hijos. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí tuvo un acto de humildad.
27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, pon atención, esto es clave, misericordia, es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, o sea, solo salió de la oficina, halló a uno de sus consiervos, un igual, que le debía 100 denarios. Subrayen 100 denarios, 10,000 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba. Me imagino que eso es del cuello. Lo agarró del cuello, lo estaba ahogando y le dice acá: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el primero al rey, este le dijo a su compañero. Este ni siquiera era siervo del siervo, eran compañeros. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subrayen verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10,000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos por 6,000 denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, era el equivalente de 60. La deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quieren que se lo repita? Sí, yo sé que sí. 60 millones de denarios. El denario es el salario de un día. Salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día. 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año me da 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar
salario completo trasladado a la deuda, sino que digamos la mitad, multiplica los 164,000 y pico de días, años, por el doble. O sea, le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de 3 meses. Yujo. Con la tercera parte del salario que pusiera para pagar, en un año lo paga. Ponga atención. En el año 2020, si calculo estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad?, al salario mínimo diario, este hombre debía 4,000 millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4,000 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro Rey nos ha otorgado en relación a las ofensas que otros nos han hecho. Es decir, yo me puse a meditar, Señor, yo quiero perdonar las ofensas de los demás que equivalen a 100 denarios contra mí o que me deben, cualquiera cosa que hagan, contra los 60 millones de días de trabajo que yo te debo a ti. ¿Por qué pones 60 millones aquí? ¿Por qué tan alto, Jesús? Porque lo que le debemos es la eternidad. No sé si me explico. El perdón de Él nos otorga la vida eterna. Cuando tú perdonas, no otorgas vida eterna. Cuando Él nos perdona, nos otorga vida eterna. De tal manera que debemos cuidar esto. Esa relación que Jesús hizo fue dramática. Por otro lado, lo entregó a los verdugos. Para mí, y con esto voy a especular un poco porque no tengo la certeza como tal, pero basado en la experiencia de lo que le ocurre a las personas cuando no perdonan, creo que esos verdugos son como demonios que atormentan, o tormento como tal. La persona que no perdona termina siendo esclava de sí misma, amargando su corazón, echando a perder su interior, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Todas esas ahora se van a estar fundamentando sobre amargura causada por no otorgar perdón. Incluso cuando hablamos literalmente de lo que Jesús dijo, perdonar deudas, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, yo le perdono la deuda completa a fulano, a mengano, pero en tu misericordia yo quisiera que tú le proveas de tal manera para que salga adelante, y teniendo cómo sale adelante, también pueda pagarme. Si no logra pagarme, igual, Señor, la deuda está perdonada. Quizás allí Dios provea a esa otra persona lo suficiente y toque su corazón para que venga y te pague la deuda. Pero qué rico es cuando te pagan una deuda que tú ya la habías dado por perdonada, que estar todos los días amargado porque no te lo han pagado. Te dejo eso ahí en la mesa de tu casa para que lo medites, ¿verdad?, con el Señor. Quizás no tenga yo la razón, pero por lo menos te hago una propuesta, ¿verdad?, que conservará tu corazón sano y bien. El perdón y el amor. Voy a entrar ahora a un pasaje que solo mencionarlo quebranta mi corazón, porque ese es el pasaje y la persona con la cual yo me identifiqué más desde el día en que me convertí. No ese día, pero días después cuando lo leí. Y les voy a explicar al final por qué. Les voy a explicar por qué es esto. Lucas 7:36 nos narra la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ojo, que era pecadora, subráyalo. Mira cómo dice la escritura, una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, detrás, no enfrente, llegó por detrás, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lloraba, besaba, enjugaba, ungía. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, se lo pensó adentro, si este fuera profeta, o sea que lo llamó para probarlo o qué, no sabía que era profeta. Si este fuera profeta, ahora quiere decir que él ahora Simón probaba a Jesús en lugar de Jesús probar a Simón. ¿Cómo se invierten a veces los papeles en la vida, verdad? Aquí tenemos nosotros a la golondrina disparándole a la escopeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Quiero hacer un paréntesis. Lo que Simón estaba insinuando es, si este fuera profeta, sabría quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca y no se dejaría tocar. Eso es lo que le está insinuando. Porque con conocer su nombre, que seguro lo sabía, pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, seguramente lo sabía. ¿Y qué clase de mujer es? Pues tú con tener el conocimiento de eso, tan solo tienes el conocimiento. Simón no estaba hablando si él tenía la revelación de quién era, sino que qué hacía con esa revelación. Si este sabe quién y qué clase de mujer es la que le toca, no se dejaría tocar ni ungir, ni mucho menos lavar sus pies. Porque ese era el concepto que él, Simón, tenía de lo que parecía ser santo y correcto. ¿Verdad? Y entonces mira lo que dice acá. En el 40 se pone esto bueno. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, es que ya. Di maestro. Si supiera lo que le va a enseñar. Un acreedor, otra vez, los acreedores, los deudores, los que deben. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año, y el otro 50, ni siquiera 2 meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahí sacó el pecho a Simón, ¿verdad? Ahí dijo, le contesté al maestro. Usted sabe, ¿no? Muy bien. Wow, pasé el examen de teología con 100. Sí, el de teología sí, el de actitud no. Y le dice, ok. Y ahora pongo yo este título, lo que Jesús reveló. En otras palabras, Jesús le va a revelar ahora a Simón que él sí es profeta, porque sí sabe quién y qué clase de mujer es, y por eso mismo dejó que hiciera lo que hizo. Dice la escritura, y vuelto a la mujer dijo a Simón, mira pues, vuelto a la mujer dijo a Simón, si está Simón, lo que hizo Jesús es, la mujer está aquí a sus pies, y Jesús hizo esto. Está aquí Simón, está la mujer. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, poneme atención. ¿Ves esta mujer? Le dijo. ¿Ves esta mujer? Entre comillas. Yo sé que estás pensando que yo no soy profeta,
No por no saber quién y qué clase de mujer es, sino porque estoy dejando que pase lo que pasa. Pero ponga atención, Simón. Viendo a la mujer, le habló a él y le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pon atención, aquí hay porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Paréntesis. Simón, yo entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa, no me lavaste los pies. Entré en tu casa, no me ungiste, porque tú crees que no tenés nada que se te deba perdonar. Pero esta mujer no ha dejado de llorar, de enjugar mis pies con sus cabellos y de ungirme. Ella me amó mucho porque sabe lo mucho que le he perdonado. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, quiero regresar al 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero contarles esto. Yo recibí a Jesús a mis 20 años de edad. Y entonces fue justo en ese momento de recién haber entregado mi vida a Jesús que leo este pasaje. Y leyendo ese pasaje le digo: Señor, o sea que estos te aman más porque pecaron más y les perdonaste más. O sea que ese es el requisito para que yo te logre amar más. Y en mis oraciones bobas, si quieres, de recién convertido, pero pienso que fue acertada, yo le decía: Señor, ¿por qué no me dejaste pecar más? Para entonces amarte más y amarte como los otros te aman. No me digas que por causa que no pequé más no te voy a amar más, que voy a perder la posibilidad de amarte más. Y viene el Espíritu de Dios y me hace unas preguntas y me dice: ¿a dónde iban ellos por sus pecados? Yo le dije: al infierno. ¿Y a dónde ibas tú con los tuyos? Me dijo: pues al mismo infierno. ¿Qué di yo por ellos? Tu sangre, le dije. ¿Y qué di yo por ti? La misma sangre. Entonces ámame igual, porque por ti pagué lo mismo. Eso marcó mi vida y espero que marque la tuya. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño del perdón. No es el tamaño de tu falta, es el precio tan grande que Jesús pagó. ¿Por qué digo esto ahora que estoy hablando en el Padre Nuestro? Porque cuando llegues a pedir perdón, habiendo pedido tu provisión según el Padre Nuestro, puedes estar seguro que Él otorga el perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque basta la confesión de nuestro pecado a Él, y eso es lo único que Él espera. Que tú y Él tengan una charla sincera, y Él es fiel y justo para perdonar.
Nosotros ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Pero como el Padre nuestro habla de el Padre, entonces son faltas que cometemos ya como hijos a nuestro Padre. Y eso mantiene una buena relación con Él. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nunca nuestra conciencia nos juegue una mala pasada haciéndonos creer que no nos perdonas o no nos vas a perdonar. Te vamos a amar tanto como esta mujer, si así lo permite, Señor. Te vamos a amar tanto como el que más ha pecado en el planeta, porque lo mismo que pagaste por unos, pagaste por otros. Y creo que este es un buen momento para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador en casa. Si quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Perdona mis pecados, pasados y futuros, y otórgame la salvación como un regalo. Te abro mi corazón. Muchísimas gracias por amarme de esta manera. En esta serie, llegando a su final, de la arquitectura de la oración, y hablamos de los 9 temas que tiene esta oración: es su paternidad, su nombre. Debes buscar cada una de estas partes de la serie y verla toda si es posible, y te va a ayudar muchísimo a orar. Son muchos los comentarios que tenemos. Gracias. Mi vida cambió al empezar a usar esta fórmula de oración, que fue la que Jesús dejó. No es una fórmula que su servidor se está inventando, es la que Él dejó. Entonces, su paternidad nos dio su espíritu. Santificamos su nombre, estamos apartados para Él. Los nombres compuestos de Dios nos revelan todo lo que Él es. Venga tu reino. Importante buscar su reino antes que todo. Que se haga su voluntad por encima de la nuestra, porque la de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces estoy listo para pedir el pan de cada día, que me lo dé hoy, su provisión. Luego de eso, sin perder la visión que Él es Padre más que juez, entonces pedimos perdón. Le decimos al Señor que nos libre de toda tentación, ¿verdad? Que fue el tema anterior. Y hoy vamos a entrar a que nos libre del mal. Y cerramos con que de Él es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Juan capítulo 17, verso 15 dice así: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ojo, Jesús está orando y diciendo, no solo está en el Padre Nuestro diciendo que nosotros oremos que nos libre del mal, sino que Él también intercede para que seamos librados del mal. O sea que si hay un mal que te está atacando, óigase, todo tipo de males, debes saber algo, que cuentas con la intercesión de Jesús para que seas librado de eso. Yo puedo orar a Dios, líbrame del mal. Le puedo pedir a amigos, hermanos, una cadena de oración o el ministerio de intercesión que ore por eso. Pero también hay alguien que está orando sin que tú se lo pidas, que es Jesús, tu intercesor, sentado a la derecha del Padre, pidiéndole: líbralos del mal. No te pido que los apartes del mundo, ahí están, y el mundo tiene muchísimas cosas, pero líbralos de el mal. Romanos capítulo 12, verso 17, leemos: No paguéis a nadie mal por mal. Ojo, no paguemos a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, y líbranos del mal, está ahí un mal externo, pero también debemos administrar nuestras vidas de tal manera que nosotros no hagamos lo malo.
que seamos librados de hacer lo malo, así como somos librados de que nos hagan lo malo. Y él dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Más adelante dice, porque mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Este tipo de hacer mal está en el contexto de no debes vengarte. Otra cosa es la justicia, ¿verdad? Si una persona es criminal, si una persona asesina a otra persona, pues para eso hay justicia y lo más seguro es que terminará en la cárcel, aun cuando la persona que fue afectada le perdone. Entonces son dos cosas, pero lo que debemos evitar, porque es el tema y no nos vamos a desviar de él, es que nosotros devolvamos mal por mal como una señal de venganza, que es muy diferente a justicia. Ojo, ojo acá. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y entonces se le da lugar a la ira de Dios y no a la nuestra. Y por último dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Elías estuvo en medio de la sequía, el Señor le mandó carne a través de cuervos y lo alimentaba a través de los cuervos? Los cuervos son carnívoros. O sea, era muy difícil aguantar la tentación del cuervo de no comerse la carne. Sin embargo, lo hizo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué utilizaste cuervos que son figura de la ave, un ave mala, ¿verdad? Cría cuervos, te sacarán los ojos, hasta para eso es usado el dicho. ¿Por qué no usaste palomas que son figura del Espíritu Santo, como la paloma que llevó aquel pedazo de olivo a Noé cuando cesó el diluvio? ¿Por qué no la paloma, sino que los cuervos? Y sentí un impacto muy grande donde él me decía, ¿verdad? Que había que darle de comer a los enemigos, porque nunca sabes cuándo Dios al mismo enemigo usará para bendecirte, ¿verdad? Entonces, ojo, recuérdense que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, apóstol, fue Saulo, perseguidor. Y por eso Jesús dice, oren por los que los persiguen. Venzamos el mal que pueda haber en nosotros. Primero, ¿verdad? Líbrame de ese mal, Señor. Segundo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Bástale a cada día su propio mal, que trae consigo el afán del día. Es difícil que soportemos nosotros el día de hoy el afán de todos los días. Tú no puedes decir, y el afán de todos los días lo tengo que aguantar hoy. No, cada día tiene su propio mal, a cada día le basta su propio afán, pero dice la Escritura, ¿verdad? Que si buscamos primeramente el reino, de nuevo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahí nos vamos. Ojo a lo que digo ahora, el mal de cada día, venzámoslo hoy. El mal de cada día, venzámoslo hoy. Y hablando del mal, quiero regresar a la arquitectura por unos segundos. Padre nuestro que estás en los cielos, es mi papá, me transfirió su espíritu, me hizo nacer de nuevo. Santificado sea tu nombre es Jehová Sidkenu, mi justicia, Jehová mi proveedor, Jehová mi sanador, Jehová mi defensa, Jehová, etcétera, todo, ¿no? El nombre de Dios, ¿verdad? Venga a tu reino, busco primero su reino, no te dejo de servir, Señor, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas y ofensas, no me metas en tentación, mas líbrame del mal o líbrame del mal. Me dice el Señor en oración, del mal, de último, porque es al que menos atención le debes poner. Él no niega que exista el mal, Él no niega que nos ataca el mal, pero Él deja claro, primero es una comunión entre tú y Dios como Padre, ¿verdad? El reconocer su nombre y su voluntad,
Y después hablamos del diablo y hablemos de los principados y potestades y de los que nos atacan y de todo ese montón de cosas. Eso se deja de último. ¿Por qué? Porque todo el orden del Padre Nuestro va creciendo. Es una cosa lleva a otra. Hasta que cuando llegas a combatir el mal, cuando llegas a combatir el mal, ya estuviste, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi defensa, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio. Señor, ese es el nombre tuyo. Padre, muchísimas gracias por la provisión de cada día, por haberme perdonado, por librarme de la tentación, y a vos, diablo, te va a caer duro. Ajá. Ahora sí. Hermoso, ¿no? ¿Cómo que no empieza con el mal? Termina con el mal. Y dice acá, en Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que no seas igual que ellos. De nuevo el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. No devolvamos mal por mal. Dios, esta es una bendición universal. Él hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Para qué usemos la luz del sol y para qué usemos la lluvia? Es una cuestión nuestra. Así como hay quienes usan esa lluvia que Dios da, preciosa y hermosa, para cultivar tomates, zanahorias, verduras, otros lo usan para cultivar drogas. Y el mismo Dios es el que deja caer la lluvia. Cada quien sabrá qué va a hacer con eso, ¿verdad? Pero eso es una bendición que todos tienen. ¿Por qué estoy leyendo esto en el contexto y líbranos del mal? ¿Verdad? Por lo que sigue. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si te das cuenta, la palabra perfecto está en el contexto, ¿sí?, de hacer llover y hacer salir el sol sobre buenos, malos, justos e injustos, ¿verdad? De saludar a todos, no solamente a tus hermanos. Y quiero hacer un paréntesis. Miren, se ve muy mal que en algunas, perdón, casi nunca digo esto de verdad, que en algunas congregaciones, denominaciones y todo, solo entre ellos se saludan, pero no pueden saludar a los demás. Si esto se trata de la paternidad de Dios, no de denominaciones religiosas. Se trata que somos todos hijos del mismo Padre, somos hermanos los unos de los otros. Hable en lenguas o no hable, aplauda o no aplauda para cantar. Señores, no se trata de la forma que tenga la denominación, se trata de que somos hijos del mismo Padre. No se trata que aquel pecó y aquel no. Aun cuando pecó, sigue siendo tu hermano y sigue siendo hijo del mismo Padre. Ojalá pudiéramos seguir evolucionando en nuestra calidad humana como cristianos para todas las demás personas. Hay gente que sigue, literalmente sigue a los que viven criticando a los otros y señalándolos y diciendo y difamando y mintiendo, editando videos, y todavía encima eso tienen seguidores que se dicen llamar cristianos, pero si es tan del sentido común y del mínimo. Esto es de prekinder, de discernimiento, que el que anda hablando mal de otros, Dios no le inspiró ese mensaje. Si no lee acá, aun si fuera su enemigo, dice. Y aún si tiene hambre, que le dé de comer, y si tiene sed, que le dé de beber. Aún así, ¿verdad? No hacen esto los publicanos y los demás, pero ustedes son hijos. Entonces ese contexto, para que seáis perfectos, no es perfectos que no pecasen nada, es perfectos en esta actitud que debemos todos tener para con los demás. Dios bendiga a todas las personas que dejan fluir el amor de Dios a los demás. De ese tipo de mal también queremos que Dios nos libre, ¿no es cierto? Porque y ahora voy a entrar a la batalla espiritual, porque este es el momento en el Padre Nuestro en que peleamos la batalla espiritual. Pero debemos entender que no solo es un mal externo, diabólico, de principados y potestades, sino también nosotros
podríamos estar haciéndole el mal a alguien más. Líbrame del mal externo. Lucas capítulo 18. Ay, este es de los primeros versos que leí, aprendí en mi vida cristiana. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. De nuevo somos hijos de Dios y ese es nuestro regocijo. Gracias, Padre. Ahora, he aquí dice, os doy potestad. Tú tienes potestad, delegada por Jesús, de hollar o de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Líbrame del mal, de lo que las serpientes y escorpiones representan en este pasaje, pero tengo potestad de hollar sobre ellas. Ajá, exactamente. Ahora, tú sabes que el escorpión es un animal que sobrevive a temperaturas muy altas y muy bajas. Es un animal que se puede congelar y luego descongelar y sale caminando. Es un animal que puede sobrevivir incluso a una explosión atómica. Entonces, cuando Jesús utilizó la figura del escorpión para decirte que tienes potestad para pisar serpientes y escorpiones, es porque la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti es más poderosa que la fuerza de una explosión atómica que no puede matar a ese escorpión, pero en figura tú sí. Porque la potestad te la dio Dios sobre todo mal externo. Líbrame del mal que yo puedo hacer, pero líbrame del mal que me quieren hacer. Por un camino vendrán contra mí, por 7 huirán, dispersos, confundidos y divididos. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante en contra de mí en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Líbrame de ese mal. Líbrame de los enemigos ocultos que pueden estar aún en un cuerpo que parece amigo. Yuhu. Líbrame de todo eso, Señor. La victoria Jesucristo la obtuvo en la cruz. Este es otro de los pasajes favoritos de su servidor. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades que seguramente escribieron esas actas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Principados y potestades, no solo los venció, no solo los derrotó, sino que los despojó. ¿Qué es despojar? ¿Por qué tendría que despojar a un principado y a un potestad? Porque le quitaron a un hijo de Dios, a ti o a mí, algo que por herencia de Dios nos pertenece o nos pertenecía. Yuhu. Los despojó de todo lo que tenían. A los principados y potestades triunfó sobre ellos en la cruz, ¿verdad? En donde también clavó esa acta que te era contraria. La quitó de en medio y ojo, y dice que a esos principados y potestades los exhibió públicamente. Eso es líbrame del mal. Cuando estás hablando líbrame del mal, es tiempo de hacer guerra espiritual. Es tiempo de cubrirnos con su sangre, de convocar ángeles a nuestro lado. Es hora de tomar toda la armadura de Dios y poderlo combatir. Es tiempo de reprender. Es tiempo de orar para que la enfermedad se vaya, para que el mal se vaya. Ese es el momento de la oración en que ya nos concentramos ahí. Pero como dije, el Padre Nuestro es progresivo y va poniendo fundamentos para que cuando llegues ahí, llegues con una fe impresionante de todo lo que oraste antes. ¿Verdad? Por ejemplo, podríamos decir, si nosotros hacemos
vamos haciendo cosas prácticas para ayudarnos a orar. Primero, en uno de los discipulados mencionamos que se necesita tiempo y espacio para orar. Yo sugiero que le pongas la hora de la oración, como a la hora de la oración subían los apóstoles al templo a orar. La hora novena, la de la oración. ¿Por qué? Porque a lo que no se le pone tiempo difícilmente se cumple. Para aquellos que hacen ejercicios tienen a qué horas lo hacen, a qué horas van a un gimnasio, a qué horas entran al trabajo, a qué horas salen del trabajo, a qué horas entran a estudiar al colegio o a la universidad, a qué horas salen, saben cuánto dura y cuántas clases tienen. ¿Por qué no hacer eso en la oración? En la oración digo yo, bueno, creo que voy a orar y conforme vas aprendiendo, esto se aprende. Es muy consciente al principio, ¿verdad, Señor? Tú eres Jehová Sidkenu, mi justicia, eres Jehová Mekadesh, mi santidad, eres Jehová, ¿y de cuál otro nombre me acuerdo? Sí, Jehová Jireh, mi proveedor, eres Jehová, Jehová Rafa, eres mi sanador. Y vas de lo consciente a lo efectivamente inconsciente. Poco a poco, eso se va desarrollando. Tente paciencia para aprender a orar. Hay que tener paciencia. Quizás no estás acostumbrado y de pronto ya te consumió media hora, 20 minutos, las 3 primeras partes cuando pones tu música de adoración y lo adoras a Él, etc. Entonces puedes empezar partiendo la oración. Voy a orar una parte en la mañana y voy a cerrar en la noche. Perfecto. La cosa es que aprendas, que vayas desarrollándolo, ¿verdad? Aquí no buscamos que el deportista sea profesional en su primera clase que reciba. No estamos buscando esto. Pero sí motivarte a que entres allí y que lo vayas desarrollando. Una cosa importante es, cuando ya vas desarrollando esa oración, entonces llegas acá, ¿verdad? Llegas aquí, ahora vamos a reprender el mal y le voy a pedir a Dios que me libre del mal. Lo importante es que si esta parte la dejes para la noche, tengas en ti un pequeño resumen de tu oración durante la mañana, por agradecerle a Dios que es tu Padre, y ya vas desarrollando y llegas allí de forma efectiva a orar en esa guerra espiritual que nos toca pelear a todos, ¿verdad? Eso está buenísimo, ¿o no? Me encanta, me gusta. Despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el mal. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Por tanto, si ya sabes que ahí está el mal, toma la armadura. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez el mal, ¿verdad? El diablo, el maligno, el mal. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice, a fin que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de el evangelio. Ahí tomas tu armadura, dice: Señor, gracias por la salvación, gracias por la coraza de justicia, por mi escudo de la fe, por el evangelio de la paz con el que camino, por la espada del Espíritu. Bueno, ahora sí, pues, ¿cómo está la onda? Todo eso nos protege. Su justicia, su salvación, su paz, su palabra, todo es parte de la armadura que debemos tener. Pero quiero llevarte al Salmo 91 y ver cómo Dios nos libra del mal. El que habita al abrigo del Altísimo, eso es lo que estás haciendo cuando estás orando.
Morará bajo la sombra del Omnipotente, el que tiene toda potencia, el Todopoderoso. Esa es la sombra que te acompaña. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ¿verdad? Aunque tu lucha no es contra carne y sangre, también esos impíos que te han atacado y han atacado a la iglesia del Señor, dice acá, veremos su recompensa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni líbranos del mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, el áspid y el león. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Bendito sea Dios Padre, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, también de hacer lo malo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí cuando llegas tú, ahí ese es el momento de decir, Señor, y reprendemos la enfermedad y la miseria y este ataque a la familia y este ataque. Y a ese es el momento de pelear dicha batalla para la honra y la gloria del Señor. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Curiosamente, cuando oramos al principio, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, curiosamente, el Padre nuestro comienza con lo mismo que termina. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ojo, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, no del diablo, no de Satanás, no de un anticristo. Y tuyo es el poder que va a vencer es el tuyo, no el de los malos. Y tuya es la gloria, y que nadie se gloríe, Señor, sino solamente tú seas glorificado. Porque, ahora, quiero contarte lo siguiente. ¿Por qué termina el Señor hablando así? Que es prácticamente con lo que se comienza a orar. Porque el final de la oración nos prepara para el inicio de la siguiente oración. Me encantan los deportes. Ustedes saben que en el esquí de nieve, cuando tú ves que vienen haciendo una especie de eses, una curva para acá, una curva para acá, una curva para acá, lo que se estudia es que el final de una curva es el inicio inmediato de la otra. Y es así la oración. El final de tu oración, te quedas justo donde va a empezar la siguiente oración, buscando su voluntad y su reino. Esto es como una serie, esas series de televisión, que donde normalmente comienza el siguiente capítulo, donde se quedó el anterior. Y ahí donde tú te quedaste en la oración, es donde empieza al día siguiente tu nuevo tiempo de oración con el Señor. Es maravilloso, es un placer orar, buscar su rostro. Sigamos orando y bendiciendo su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy atamos todo mal que haya venido contra las familias, contra las finanzas, contra la salud, contra los trabajos, contra las empresas. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia, pero el poder, Señor, y que tu gloria nos acompañe, que tu presencia nos acompañe, que tu unción esté con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por librarnos del mal, y declaramos que Satanás está vencido, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de
de maldad en las regiones celestes y nosotros pisamos sobre el áspid, sobre el cachorro de león y sobre escorpiones y sobre serpientes y toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Arquitectura de la oración. Y obviamente llegamos a las partes finales de esta, en donde se nos enseña a través de Mateo capítulo 6 verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese amén cierra como diciendo lo que significa el amén. Hoy en día el amén significa como que la porra que se le da a un predicador, ¿no? El predicador está ahí enseñando, está bien motivado y por allá la gente grita amén por aquí, amén por allá. Pero parece ser que es más, el significado se fue perdiendo y es más como decir: bien, dele adelante, pastor, qué buena onda. Sin embargo, amén quiere decir así sea. Cada oración que termina con amén lo que afirma es: yo creo lo que estoy diciendo anteriormente, creo por lo que estoy pidiendo, creo por las promesas de Dios que he orado, creo, por lo tanto digo que así sea, que así sea. Pero me llama la atención el porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. De Él es. Dios puede bendecirte mucho, pero recuerda que la bendición viene de Dios. Dios puede levantarte, honrarte, sí, pero recuerda que eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios, y por más que hagas, es su reino, no el nuestro. Este reino tiene un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Sin embargo, quiero leerles un pasaje que está en Apocalipsis, donde habla de dar gloria a Dios. Dice así en el verso 8 del capítulo 4: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, día y noche, no cesaban: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Ojo, esto no cesaban de hacerlo, de decirlo, ni de día ni de noche. ¿Se recuerdan la oración cuando Jesucristo dijo: pero mi Padre hará justicia o responderá pronto a aquellos que claman a Él de día y de noche? ¿Por qué lo quise unir? Porque creo que Jesús también estaba como tratando de revelarnos lo que al fin en Apocalipsis aparece, que también esos seres vivientes que están delante del trono de Dios hablan y declaran que Él es el Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, de siempre, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Esas son cosas prácticas, no te la pierdas, no lo dejes, de día y de noche, de día y de noche. La insistencia, la santa terquedad, como digo yo, funciona. Y Jesús empodera esto diciendo: clamen de día y de noche. Pero bueno, no nos detengamos tanto tiempo ahí, avancemos. Verso 9: siempre que aquellos seres vivientes, siempre, ¿cuándo? Siempre, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Siempre que aquellos seres dan gloria y honra, lo mismo, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. De nuevo, tuyo es el poder, la gloria, el reino y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Recordemos esto. Cerramos esta oración reconociendo que todo lo que oramos es porque de Él es el reino, el poder y la gloria.
y en el cielo aquellos seres cuando dan honra y gloria, diciendo que de Él es el poder, la gloria y la honra, dicen que tienen acciones de gracias. ¿Se recuerdan los que vieron aquella la película en la caricatura de Kung Fu Panda? ¿Qué te traes? Molestando a mis amigos. ¿Te recuerdas que anduvo buscando el ingrediente secreto? Aquí tenemos un ingrediente que no puede faltar en la oración. Se llama gratitud. La gratitud es el final toque de sazón a una oración eficaz. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad?, que cada vez que alguien, incluyendo a servidumbre que teníamos en la casa de niño, cada vez que alguien me servía algo, el jugo de naranja, un desayuno de unos huevitos revueltos o fritos, como le llaman en tu país, cualquier cosa, mi mamá siempre me decía, ¿cómo se dice? Y todavía cuando quería ponerle un poco más de énfasis me dice, no te oigo, ¿cómo se dice? Cuando me decía, ¿cómo se dice Cash? Es una cosa. Cuando me decía, ¿cómo se dice Carlos? Yo decía, ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué cree que comenzamos siempre la conexión en nuestra iglesia en línea diciendo, gracias por conectarte? Porque la verdad no tienes la obligación de estar en esta conexión. Yo diría ni siquiera tienes el deber, ¿verdad? Somos una opción más en todo el planeta. Y si has elegido escucharnos predicar, lo único que puedo decirte es muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y le ruego a Dios que siempre tenga una palabra que bendiga tu vida. Y gracias a los que dicen gracias también, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. ¿Cómo se dice? Esa educación que nuestros padres nos dieron de siempre manifestar agradecimiento realmente es oportuna. No la perdamos en el hogar, no la perdamos en el trabajo, no la perdamos entre amigos. ¿Qué cuesta decir un sencillo gracias? Muchas gracias. Agradecidos con Dios, sí, porque aquellos le dan gracias a Dios, pero agradecidos con las personas también. Jueces capítulo 8, verso 33, leemos. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Mira, una cosa es estar agradecidos con Dios a quien no vemos. Otra cosa es estar agradecidos con aquellos a quienes Dios ha usado. Y aquí tenemos este pasaje que nos enseña en la historia que aquel pueblo que fue librado de las manos de los madianitas, quienes saqueaban a Israel, quitándoles aún el sustento diario del alimento, por mano de Gedeón, que en su momento aquellos gritaron por Jehová y por Gedeón. Mira, en su momento gritaron por Jehová y por Gedeón. Ahora los teníamos que han vuelto a prostituirse, dieron su espalda a Dios, dice acá, y bastaría con esto, ¿no creen ustedes? De decir, bueno, se alejaron de Dios, se fueron tras dioses ajenos, pero la escritura agrega que además no se acordaron más de lo que Gedeón hizo por ellos. Si se dan cuenta, el olvido y la ingratitud parecen hermanas. No sé quién preside a quién, ¿verdad? Yo pienso que
el dejar de agradecer diariamente las bendiciones que tenemos podrían llevarnos a olvidarnos de quien nos bendijo. Y tú dices, y eso sería imposible. La Biblia está llena de esos imposibles que fueron posibles, ¿verdad? Gente que se olvida que fue Dios. ¿Cuántas promesas le hiciste a Dios, le has hecho a Dios y de pronto se nos olvida que fue Él? Por eso se recuerdan que Deuteronomio dice, y cuando tengas tus casas y tu ganado se multiplique y estés bendecido, solamente te pido algo, dice, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando. No te olvides que fue Dios el que te dio el poder de hacer la riqueza. Entonces, creo yo que en la práctica, el hecho de estar agradeciendo y de estar agradeciendo y de estar agradeciendo nos mantiene alejados del olvido de aquellas bendiciones y de aquellos a quienes Dios ha usado para bendecirnos, ¿verdad? Pasa también a veces en las iglesias. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? De pronto alguien como que pela cables y esto y lo otro, y incluso empieza a hablar mal de aquellas personas que tanto bien les mandó Dios a través de ellos. Aquellas personas que usan sus redes sociales para criticar un pequeño pedazo del mensaje que alguien predicó, pero jamás han escrito un agradecimiento por todo lo que han recibido de parte de Dios. Aquí la historia me dice que aquel pueblo de Israel se olvidó de Dios y se olvidó de Gedeón, por mano de quien Dios los había bendecido. Por lo tanto, yo creo que el olvido no viene antes que la ingratitud, sino es la ingratitud o la falta de agradecimiento la que nos hace entrar en la falta de memoria o recuerdo de lo que han sido personas y Dios para nosotros. Por lo tanto, yo quiero contarles que normalmente yo oro de día y de noche. Empiezo obviamente agradeciendo a Dios que me dio su espíritu y me hizo hijo de Él y me adoptó, pero el cierre, el último toque de sazón a ese plato exquisito de la oración eficaz es por lo menos en la noche orar, si quieres, únicamente por agradecimiento, ¿verdad? Agradecer todo el día, todo lo que tienes, todo lo que eres. En Colosenses 3:14 leemos, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que une es el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Para aquellas personas que siempre han dicho que es más importante ser que hacer, no puedo ser agradecido sin hacer acciones de gracias. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bueno que tengamos alabanza, adoración, música, escritores de música, radios cristianas, medios digitales para compartir la alabanza y la adoración a Dios. Y en este contexto dice, sí, está bien, alaben, adoren a Dios, canten, bailen, dancen, pero den gracias. Den gracias. ¿No te están dando ganas de dar gracias a Dios allí donde te encuentras? Porque yo sí tengo gracias. Tengo ganas de decirle gracias por la comida, Gracias por la comida. Nuestras oraciones para bendecir los alimentos se han convertido en una repetición que un loro lo podría hacer. Repite sin meditar, repite sin sentido. No.
En este momento, cuando despiertes, tú puedes darle gracias a Dios. Señor, estoy vivo, muchas gracias. Mientras que otros y muchos han partido a tu presencia en medio de la pandemia, tú me tienes acá vivo con una nueva oportunidad, con un nuevo día. Gracias por el amanecer. Gracias por el jardín de tu casa, por la estufa de la cocina, gracias por el mueble, gracias por el sillón donde te sientas, gracias porque tienes trabajo, y si estás desempleado, gracias por todo el tiempo que lo tuviste, y gracias porque seguramente seguirás proveyendo, Señor, a esta familia, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Gracias porque tengo una iglesia en línea, gracias porque no me han dejado de predicar, gracias porque no nos han dejado, siempre intercediendo por nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por el vehículo en el que me transporto. Gracias por los estudios de mis hijos. Gracias, muchas gracias. Todo el tiempo dando gracias. ¿Verdad? Yo le digo a la gente, a veces uno va en el tráfico, va en el tránsito así pesado, y uno empieza en este tránsito, y ahí yo medito y respiro profundo. Cuento hasta 10 y digo, Señor, gracias porque tengo un vehículo para ir en medio del tránsito. ¡Yuhu! Gracias. ¿Has visto eso cuando se te va un poco la señal de tu celular? ¡Ay, esta señal! Gracias, tenés un móvil. Antes no teníamos nada, eso teníamos que marcar así. Creo que dar gracias a Dios por las personas que han partido a la presencia de Dios, por los años que nos los prestaron, que estuvieron con nosotros, y gracias por los demás parientes que tienes vivos y están contigo, siempre dando gracias. Mira, y sed agradecidos, dando gracias a Padre. Esdras capítulo 3 verso 11. Si vamos a ser agradecidos, hagamos notoria nuestra acción de gracias. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban contentos por su templo, estaban agradecidos que lo tenían. Verso 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Wow! Imagínate, el pueblo de Israel estaba feliz porque estaban construyendo la segunda casa, ¿verdad? Estaban construyendo el templo, y de lejos unos estaban llorando, otros estaban gritando, y de lejos podían escucharlos, no distinguían una cosa de la otra, pero ellos no estaban diciendo, ay, gracias, Señor, por el templo, gracias por el lugar donde nos congregamos. Quiera Dios que pronto volvamos y nos congreguemos presencialmente, y cuando llegues a ese lugar, entra por sus puertas con acción de gracias, con voces de júbilo. Y estaban ellos felices y contentos porque lo tenían. ¿No crees que es bueno entrar por la puerta de tu casa también con acción de gracias, pequeña, grande, mediana, lo que Dios te haya provisto en este momento? Es decir, gracias, Señor. Tengo techo, gracias. Y estos con gran júbilo lo hacían. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el Salmo 100, verso 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que aquí están los que se convirtieron al Señor y los que no, pero todos debemos cantar a Dios. Servid a Jehová con alegría, no con protestas, ¿verdad? Porque servir a Dios es mejor que cualquier trabajo. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Donde quiera que vayamos y entremos, un simple, sencillo, pero sincero, muchas gracias. Cae bien. Cae bien para el que lo expresa, cae bien para quien lo recibe. Ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre, cuando alguien nos dice muchas gracias, respondemos de nada. Yo me estoy quitando ese de nada, porque el de nada minimiza la acción de gracias que alguien está practicando. Es mejor si alguien te dice muchas gracias, en lugar de decir de nada, puedes decir para servir. Es un honor, es un gusto. Qué agrado hacerlo, porque entonces reforzamos la gratitud de las personas, y quienes nos contestan así también refuerzan la nuestra. Si yo digo muchas gracias y la persona me dice de nada, dice uno, bien, es de mucho, por eso te estoy diciendo gracias. Gracias. O a veces decimos, la verdad, no tiene por qué darme gracias por esto. Entonces le estamos enseñando a la gente a no hacerlo, cuando la Biblia nos exhorta a que lo hagamos siempre. Así que si entras por las puertas de la casa del Señor, gracias. Si entras por las puertas de tu casa, gracias. Si entras a la casa donde te invitaron, muchas gracias por invitarme, es un honor estar acá. Y el otro va a decir, ha sido un gusto, por favor pase adelante. Y podamos nosotros tener prácticas que nos ayuden a que el agradecimiento no desaparezca, porque cuando desaparece el agradecimiento, entonces aparece el olvido. Y nos olvidamos de lo que alguien ha hecho. Siempre tratemos de ser agradecidos, ¿verdad? Usted sabe cómo me he sentido yo a veces cuando en las reuniones un niño aparece con un chocolate y me dice, pastor, te traje este chocolate, muchas gracias por lo que has hecho por nuestra familia. Y yo digo, un chocolate, yo le digo, es un gusto servir. Dios nos ha bendecido de tal manera, yo no me atrevería a decir que Dios no espera agradecimiento. Yo pienso que Él espera agradecimiento, o por lo menos va a reconocer a quienes agradecen. Eso le pasó a unas personas que Jesús sanó en Lucas capítulo 17, verso 11. No lo sanó de un catarro o una gripe o un dolorcito de cabeza. En el verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, una enfermedad que hace que la piel se caiga, incluso miembros del cuerpo se pueden caer, ¿verdad? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era del pueblo de Israel. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Noten algo, esto lo he enseñado muchas veces. Los 10 leprosos fueron limpiados, pero solo a uno le dijo, tu fe te ha salvado. El agradecido normalmente suele multiplicar las bendiciones que de Dios vienen,
porque si somos agradecidos, fieles en lo poco, sobre muchos seremos puestos. Pero si no soy agradecido ni siquiera con lo poco, ¿cómo llegar a lo mucho? Es ahí donde lo mucho vuelve locas a algunas personas, porque en el proceso, estoy seguro, perdieron agradecimiento y luego se olvidaron que ha sido Dios y no ellos quienes han producido las cosas. Empezaste bien con Dios, agradeciéndole a Dios, bendiciendo su nombre. Agradecimiento se expresa de muchas formas, con palabras, con un abrazo, con una carta, con un regalo, con un obsequio, con un no tengo con qué, pero muchas gracias. Y aquel hombre fue y le dio gracias a Dios, le dio gracias a Jesús, lo adoró y dio gracias. ¿Ya se dieron cuenta? Allá arriba en el cielo, los seres angelicales adoran a Dios, lo reconocen y dan gracias. Ser agradecidos con Él. En 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en lenguas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Ojo a lo que sigue. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Quiere decir que la gratitud expresada con claridad, ¿sí? Primero da gloria a Dios y segundo edifica a las personas. ¿Qué es lo que quiero decir con este pasaje? Es, nosotros podríamos tener el don de hablar en otras lenguas, y dice, pero el que ocupa el lugar de oyente no sabe qué significan esas lenguas, pero si hay una interpretación, ojo, dice acá él, ¿cómo va a glorificar a Dios? Por tu acción de gracias. Quiere decir que aún el Espíritu, cuando está clamando con gemidos indecibles, está diciendo muchas gracias. Es parte de la cualidad del Espíritu, decir gracias, ser agradecido, ser agradecido. En 2 Corintios capítulo 9, verso 6, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pongan atención al 11, que es la clave, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo quiero aprovechar a leer 1 Corintios 1:4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Quiero ir cerrando acá diciendo muchas gracias a todas las ovejas preciosas de esta congregación que no han dejado de tener sus grupos, que no han dejado de hacer encuentros, que no han dejado de tener sus discipulados, de tener gente inscrita en la academia. Realmente muchísimas gracias por esas personas que en lugar de cerrar su grupo porque no se pueden reunir presencialmente, lo abrieron a través de una plataforma digital, que siguieron en la consejería, que hicieron los encuentros. Solo el fin de semana pasado tuvimos 1,200 personas en un encuentro por Zoom, con chats que los ayudan a tener consejería, a oración con ellos. De verdad,
este año, a pesar de la pandemia, si Dios así lo permite, cerraremos con casi 4,200 personas graduadas de la Academia de Liderazgo. Y lo que quiero decir es, ¿por qué los números? No es para hacer alardes, los que nos están escuchando, es para decirte cuánto ha trabajado nuestra gente. Lo único que puedo hacer yo es estar agradecido con Dios y con la gente. Y dice la palabra que para aquellos que siembran abundantemente o escasamente, ¿verdad? Pero siembran, despierta, dice Pablo, en nosotros, los pastores o apóstoles, acción de gracias a Dios. Hay tantas cosas por las que podemos decir gracias.